es muy parecido a lo que ya vieron ustedes en análisis 1. ¿Sí? Que intuitivamente, ¿cuándo era una función continua? Intuitivamente. O gráficamente, ¿cuándo era continua? Cuando no tenía saltos. Cuando no tenía saltos, ¿qué más? Cuando estaba definida en ese punto y además Ujú. existía el límite y esos dos Ajá. coincidían, digamos. O sea que se tenían que cumplir 3 condiciones. Claro. Bueno, acá en el plano, en el espacio, cuando ustedes definen para una función de 2 variables, 3 variables, uno, por ejemplo, cuando hace la gráfica de esa función, uno dibuja un sólido, ¿no es así? Entonces lo que tiene que tener es que intuitivamente, cuando la función es continua, no hay hueco, no hay una ruptura, no hay un vacío en esa parte. Eso es la idea intuitiva de continuidad. Pero nosotros tenemos que dar la definición formal de lo que es una función continua. Y vamos a empezar definiendo lo que es una función continua en un punto y luego vamos a definir cuando es una función continua en un conjunto. ¿Sí? Bueno, esta es la definición. ¿Qué dice la definición? Sea f una función de n variables definida en un conjunto abierto de Rn. Decimos que la función f es continua en ese punto x0 que pertenece a D, o sea, tiene que pertenecer al dominio, si y solo si el límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0, donde x y x sub 0 son dos puntos n dimensionales, o sea, tienen n coordenadas. ¿Estamos? Bueno, ¿qué implica esta definición? Así le definieron ustedes en análisis 1. Recuadran la definición, porque si les piden en el final la definición de continuidad, esa es la definición. ¿Qué implica la definición? Implica 3 condiciones. La primera es que exista f de x0. ¿Esto qué quiere decir? Que la función esté definida en ese punto x0. El x0, cuando ustedes analizan la continuidad, tiene que pertenecer al dominio de la función. Entonces, la primera condición es que la función esté definida en ese punto. La segunda condición es que exista el límite de x tendiendo a x0 de la función f de x. Y la tercera condición, para que la función sea continua, es que el límite, cuando x tiende a x0 de esa función f de x, debe ser igual al valor de la función en el punto. Entonces, si nosotros, cuando veamos la continuidad de una función en un punto, vamos a ver que se tienen que cumplir estas 3 condiciones. Si se cumplen las 3 condiciones, vamos a decir que la función es continua en el punto x sub 0. Si alguna de ellas no se cumple, que puede ser la primera o puede ser la segunda o la tercera, entonces vamos a decir que la función no es continua o que presenta una discontinuidad en ese punto x0. Lo mismo que vieron en análisis 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, es lo que estaba diciéndole acá. ¿Ves? Tiene que existir la función en el punto, tiene que existir el límite y además el valor de ese límite tiene que ser igual al valor de la función en el punto. ¿Sí? Si una o las 3 condiciones no se cumplen, entonces decimos que no es continua o decimos que es discontinua. Lo mismo que en análisis 1, ya vamos a ver qué tipo de discontinuidades pueden tener. ¿Sí? Bien, esta es la definición entonces de continuidad de la función en un punto. También esta definición, como ustedes ven, involucra el concepto de límite. Entonces, nosotros podemos definirlo a través de epsilon delta, que es la definición número 2.
Dice, la función f de n variables independiente es continua en el punto x0 si dado un épsilon positivo, arbitrario, se puede hallar un número delta, donde ese delta depende de épsilon. Esto quiere decir que depende de épsilon. Ay, perdón, he movido el cuadro. Tal que... Vamos a ver. Ahora no se quiere. Ahí está. Ahí está. Perdón. Bien, tal que para todos los puntos de X se tiene que cumplir que X menos X sub 0, la distancia que hay entre ellos dos, tiene que ser menor que delta. Y además se cumple que f de X menos f de X sub 0 es menor que épsilon. ¿Sí? O sea, esto es en valor absoluto. Bien, en general, nosotros para analizar la continuidad, usamos la continuidad en un punto, no usamos la definición epsilon delta, usamos la definición 1, donde vamos a chequear que se cumplan las tres condiciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de discontinuidades vamos a tener? Las discontinuidades se van a clasificar en evitables y no evitables. ¿Y eso de qué depende? ¿No evitables o inevitables? Eso va a depender de que si existe o no el límite, o sea, de la segunda condición. Si el límite existe, el límite cuando x tiende a x0 de f de x, entonces vamos a decir que la función es discontinua en x0, que es evitable. Cuando es una discontinuidad evitable, nosotros la vamos a poder redefinir a la función. Si no existe el límite, cuando el límite de x tendiendo a x0 de f de x, entonces la discontinuidad es inevitable. Y entonces ahí no se la puede redefinir a la función. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, profe. No, Bien. Cuando nosotros aplicamos, digamos, la definición de la continuidad, lo aplicamos en un conjunto, digamos, estamos analizando la continuidad en todos los puntos que son interiores y fronteras de ese conjunto. Pero sí o sí ustedes tienen que tener en claro que el punto donde uno analiza la continuidad tiene que ser un punto perteneciente al dominio. Porque si el punto no pertenece al dominio, no se va a cumplir la primera condición. Es decir, la función no va a estar definida en ese punto. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, tienen que tener bien en claro. Para analizar la continuidad, tiene que pertenecer al dominio de la función. Si no, no se cumple la primera condición. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a escribir? La definición de una función continua en un punto, pero particularizado para una función de dos variables independientes. ¿Vamos? Es exactamente lo mismo. Sea f, perdón, que me he seguido a la otra página, sea f una función, hasta aquí nada más, hasta ahí, porque se lo voy a desarrollar. Sea f una función de dos variables definida en un conjunto de R2. Decimos que f es continua en ese punto x0 y 0 del dominio, sí, solo sí, el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de x es igual a f de x0 y 0. O sea, esto implica lo mismo que hemos visto anteriormente. Ustedes, para analizar la continuidad, el punto x0 y 0 debe pertenecer al dominio de la función. Para que la función sea continua, lo que nos dice esta definición es que se tiene que cumplir que exista f de x0 y 0, o sea que la función esté definida en el punto. La segunda condición es que existe el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy. Y la tercera condición es que el valor del límite de cuando xy tiende a x0 y 0 de esa función
tiene que ser igual al valor de la función en el punto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a chequear. Entonces, en ese caso, vamos a decir que la función es continua en x0 y 0. ¿Estamos? Miren el ejemplo. Dice, ¿lo ven bien ustedes? Dice, estudie la continuidad en el punto 0, 0 de la función. Este ejemplo lo vamos a resolver. Es una función que está definida en rama. Bueno, acá lo vamos a copiar y a ese lo vamos a llamar ejemplo 1. ¿Sí? Nosotros tenemos que analizar la continuidad en el origen de coordenadas. La función f de x, y está definida como y a la cuarta sobre y a la cuarta más x a la cuarta. Si x, y es distinto de 0, 0. Uno, la otra rama, si x, y es igual a 0, 0. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es que cuando analizamos la continuidad, lo primero que tenemos que hacer es escribir el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Trabajo práctico número 1. Todo R2. Todos los reales. Todo R2. Ajá, ¿por qué es R2? Porque tenemos una función, tengan en cuenta, de dos variables independientes, por lo que no puede ser R. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien, es R2. Si viene acá, en la primera rama, lo excluye al 0, 0, pero en la segunda rama lo incluye. Entonces todo R2. Bien, entonces la primera condición, nosotros vamos a analizar la continuidad en el 0, 0. ¿Existe f de 0, 0? Yo les pregunto, ¿existe? Sí. ¿Cuánto vale? 1. Claro, f de 0, 0 vale 1. O sea que se cumple la primera condición. Existe el valor de la función en el punto y vale 1. La segunda condición, ¿cuánto vale el límite? Y es lo que vimos la clase pasada. El límite de x, y tendiendo a 0, 0. ¿Qué rama voy a tomar? ¿La primera o la segunda? ¿Qué dicen ustedes? La primera. Ah, sí, la primera. No estaba viendo un ejemplo, está bien, he copiado bien. Sí, la primera, en donde el XY es distinto de 0, 0. Ustedes acuérdense en que en el límite trabajamos en el entorno reducido del punto. ¿Estamos? Entonces tomamos donde dice distinto. Entonces acá va a ser, la función es y a la cuarta sobre y a la cuarta más x a la cuarta. Bueno, y ahora ustedes me dicen, como ya saben límite, porque eso vimos la clase pasada, ¿cómo resolvemos ese límite? Los límites sucesivos. Ajá, ¿y cuánto te va a ver? Veamos, ¿cuánto te va a dar lo sucesivo? A ver. Mira, vamos a calcular, me dice el compañero, hagamos lo sucesivo. El límite de x, y tendiendo a 0, 0 de la función f de x, y es igual al límite, tomemos de y tendiendo a 0, del límite de x tendiendo a 0. Y a la cuarta, más x a la cuarta, que es la función. ¿Cuánto me da esto? Me da el límite de y tendiendo a 0. El x tiende a 0, esta parte, lo que está dentro del paréntesis, la y la tengo que pensar como constante. ¿Cuánto me da? 1. O sea, te queda y a la cuarta sobre y a la cuarta, ¿no es así? Sí. Claro, y entonces esto lo simplifican y esto les da 1. Perfecto. Bien, si calculamos el otro sucesivo, límite
de XY tendiendo a 0, 0. Ahora invertimos el orden de ese cálculo de ese límite. Vamos a poner límite de X tendiendo a 0, del límite, esto voy a borrar para que no se confundan, del límite de Y tendiendo a 0, de Y a la cuarta, que es la función, sobre X a la cuarta, acá es lo mismo, pero bueno, lo pongo como está, Y a la cuarta más X a la cuarta. Bueno, cuando ustedes toman lo que está dentro de paréntesis, límite de Y tendiendo a 0, ¿cuánto me da? 0 sobre X al cuadrado, a la cuarta. Ajá. ¿Y cuánto es 0 sobre X a la cuarta? 0. Claro, entonces directamente 0 sobre algo es 0. Directamente pongo 0. Y entonces están calculando el límite de una constante. Y esto es 0. ¿Cómo son los sucesivos? Esto era L1 y esto es L2. ¿Cómo son esos sucesivos? Distintos. Son distintos. Entonces, como L1 es distinto de L2, entonces, ¿qué concluimos? Que no existe límite. Claro, entonces, como dice el compañero, por lo tanto, la función, al no cumplirse la segunda condición, luego, ¿qué decimos? F no es continua en el punto 0, 0. O sea que presenta una discontinuidad. ¿Y qué tipo de discontinuidad sería? Inevitable. ¿Existe acá las finitas e infinitas? No, no, no. Acá solamente no. Solamente hablamos de que es evitable o no evitable. No hablamos de infinita, no. Sí, nada más. Evitable y no evitable. Bueno, entonces, a esta función, ¿la podríamos redefinir? Sí, profe. ¿Cómo? No la po- podemos redefinir. No, no la podemos redefinir. ¿Por qué? Porque no existe el límite. ¿Sí? Entonces la función, si quieren ahí les escribo, presenta una discontinuidad inevitable en 0, 0. Presenta una discontinuidad inevitable. ¿Por qué? Porque no existe límite. Entonces, por ende, no la podemos redefinir. Miren, nosotros lo hemos hecho con... Ah, perdón. ¿Terminaron de copiar o después ustedes miran el video que hacen? O sea, lo que yo les pregunto es para saber si puedo mover la pantalla. Sí, profe, muevo la pantalla. Muevo la pantalla. Bien. Entonces, vamos aquí. Miren, acá el ejercicio, ya vamos a hacer el ejercicio 2, el ejemplo. Miren, tenemos el dominio, calcula el valor de la función en el punto, que es la primera condición, pero el límite no existe y hace el cálculo del límite usando trayectorias. ¿Ven? Es otra forma y toma las trayectorias, todas las rectas que pasan por el origen de coordenadas. Porque acuérdense que la trayectoria tiene que pasar en este caso por el 0, 0. Entonces acá al calcular por las trayectorias me queda en función de m. Entonces si nos queda ese límite en función de m, y como m es un número real, esto me está diciendo de que el límite no es único. Entonces, porque acuérdense que el límite es finito y es único. Entonces, por ende, no existe límite. Por lo que presenta una discontinuidad no evitable o inevitable, que es lo que les decía. Bien, vamos al ejemplo 2. También nos piden que analicemos la continuidad en el 0, 0 de esta función. Yo ya la tengo copiada, voy a la otra pantalla
y la copio. Ese es el ejemplo 2. También nos piden que analicemos la continuidad en 0, 0. No, está muy finito el trazo. La función es una función que está definida en RAM. Esto es x menos y sobre x cuadrado menos y cuadrado y 0. Esto es acá si x cuadrado es distinto de y cuadrado. 0 si x cuadrado es igual a y al cuadrado. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? Tenemos que analizar, o sea, estudiar la continuidad en 0, 0. Bueno, primera condición, ¿se cumple? Pregunto, ¿existe f de 0, 0? ¿En qué rama lo tengo que tomar? ¿En la primera, en la segunda? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo va a ser? La segunda. Claro, o sea, para que sea C, o sea, tienen que tomar ¿qué rama? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Este valor es igual a 0. Bien. Entonces, la primera condición sí se cumple. Ah, algo que me estoy olvidando, perdón. ¿Cuánto vale, o cuál es, perdón, el dominio de la función? Todo R2. Todo R2. Perfecto. Lo primero que tenemos que escribir. Porque nosotros tenemos que saber que lo toma al punto. Bien, vamos al segundo. La segunda condición. ¿Existe el límite de xy tendiendo a 0, 0? ¿Y qué rama tomo? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. X menos y sobre x cuadrado menos y cuadrado. Bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe? ¿Existe el límite? ¿Qué van a hacer para calcular ese límite? Aplicar de nuevo sucesivas. Ajá. ¿Y qué opinan los demás? Bueno, a ver, quiero que hagan lo sucesivo. Un segundo les doy para que calculen lo sucesivo. Quiero que me digan cuánto vale L1, que es el límite de y tendiendo a 0, del límite de x tendiendo a 0. A ver, ¿lo pueden resolver? Sí, profe. Bien. Y después acá van a cambiar. Van a cambiar el orden. A ver, quiero que hagan el cálculo y me digan. Puede ser que le quede infinito, profe. ¿Cuál de los dos? El primero y el segundo. Ah, ¿los dos me dan infinito? Sí. Ajá. ¿A los demás qué me dicen? Sí, me da lo mismo. Bien, o sea que acá ninguno de los dos sucesivos existen. ¿Y qué hacemos si ninguno de los dos sucesivos existen? Hacemos por rectas. Ajá, bueno, miren, en realidad, si ustedes lo miran un poquito a la función, puedo hacer por sustitución directa. ¿Por qué? Porque a esto, lo que tienen acá en el denominador, ¿cómo lo pueden escribir? Como una diferencia de cuadrados. Claro, entonces esto va por una sustitución directa. Porque si lo factoreo al denominador, se me va a ir el inconveniente. Mire, esto va a ser el límite
de xy tendiendo a 0, 0 de x menos y sobre x menos y por x más y. Simplifico, simplifico. Entonces acá nos ha quedado límite de xy tendiendo a 0, 0 de 1 sobre x más y. ¿Y cuánto me da este límite? Infinito. Infinito. Entonces, ¿qué vamos a concluir de este límite? Si por la sustitución directa me da que es infinito. ¿Qué límite no existe? Que el límite no existe. Por lo tanto, no existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función f de xy. Entonces, ¿es continua la función? No es discontinua e inevitable. Exactamente. Luego, f presenta, si quieren ya lo escribimos así, una discontinuidad inevitable o no evitable en el punto 0, 0. ¿Sí? No es continua. Y no la podemos redefinir porque no existe. No existe límite. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien, podemos seguir avanzando entonces. Vamos a la otra pantalla. Ese era el ejemplo 2. Miren, a ver, acá de los ejemplos que tenemos I, 2i, 3i, 4i. ¿Tienen alguna duda? Miren, fíjense, nos piden, muestre que para cada función que se indica, en el punto dado de su dominio, si es continua o no. Por ejemplo, para el i, para el apartado i, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo irá a ser la función? ¿Será continua o no? Es continua En el entonces, C. Ajá, ¿por qué? porque es polinómica. Bien, ¿y cómo son las funciones polinómicas? Ya nos vamos adelantando un poquito. ¿Cómo son las funciones polinómicas? Continua Continua en todo con su todo su dominio. dominio. En todo su dominio, que en este caso va a ser R2. Para el ejemplo 1, para el ejemplo I, el dominio de la función es todo R2. Y por ser una función polinómica, las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. O sea que va a ser continuo en todo R2. Y por ende, ¿cómo va a ser en 0, 0? Va a ser continuo en 0, 0. ¿Se entiende? En el ejemplo 2, en el ejemplo 2i, ¿qué opinan ustedes? Miren, les piden que analicen la continuidad en el 1, 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? Lo voy a escribir con verde para diferenciar. ¿Cuál es el dominio? Todo R2 distinto menos y distinto de 0. Bien, podemos poner así si quieren. Son los xy pertenecientes a R2, tales que i tiene que ser distinto de 0, porque en realidad i al cuadrado tiene que ser distinto de 0, pero si i cuadrado es distinto de 0, el i tiene que ser distinto de 0. O sea, no se tiene que anular el denominador. ¿Bien? Bien, entonces, esta es una función racional. Y entonces, las funciones racionales son continuas en todo su dominio. Entonces, en el 1, 1, ¿tiene problema esa función? No, No, profe. Entonces, ¿cómo va a ser la función en el 1, 1? continua. Continua. Bien. Perfecto. Miren el ejemplo que sigue. Es una función trigonométrica. ¿Cómo son las funciones trigonométricas? Continua en su dominio. Ajá,
entonces, ¿va a tener problema en pi sobre 2, pi sobre 2? No. Tampoco. El dominio de esa función es todo R2. Y en el ejemplo, en el 4i, ¿qué opinan ustedes? Tiene una función logarítmica. ¿Cómo va a estar definido eso? El dominio sería X y Y tienen que ser mayor que 0. Y distinto. Bien. El X por Y tiene que ser mayor que 0. ¿Hace falta que ponga el distinto de 0? No. No. No, porque el producto ese, el argumento, tiene que ser una cantidad siempre positiva. No puede ser igual a 0. ¿Estamos? Bien, no hace falta poner eso distinto de 0. Bien, entonces, fíjense, el hay que analizar en el punto EE. La función logarítmica es continua en todo su dominio. Entonces, en el en el punto ¿va a ser continua? Sí, profe. Claro, porque si ustedes ponen E por E, es E cuadrado, y E cuadrado siempre es una cantidad positiva, es un punto que pertenece al dominio. Entonces la función va a ser continua. Bueno, ¿por qué vamos a estos ejemplos? Porque nosotros vamos a ver qué pasa cuando queremos analizar la continuidad en un conjunto. ¿Sí? Bueno, la continuidad de una función de varias variables en un conjunto abierto. Esto lo vamos a resaltar porque esto viene a ser la definición. Sea f una función de n variables definida en un conjunto de abierto de Rn. Se dice que esa función f es continua en el conjunto D, o simplemente f es continua, si lo es para todos y cada uno de esos puntos x pertenecientes a D. Es decir, una función es continua en un conjunto abierto si es continua en todos los puntos de ese conjunto. Eso es lo que nos dice la definición. ¿Se entiende? Entonces, para que sea continua en un conjunto abierto, tiene que ser continua en todos los puntos de ese conjunto. ¿Estamos? Miren, el ejemplo 3 que tenemos acá. Yo voy a hacer otro ejemplo, pero este simplemente lo vamos a analizar. Miren. Dice, pero no quiero que se vea esta parte. Bueno. Y no se mueve. Dice, analice la continuidad de la función. Miren, el ejemplo es la función f de xy igual al logaritmo de x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el dominio de esa función? X a la cuarta más Y a la cuarta tiene que ser mayor que 0. Son los xy pertenecientes a R2, tales que, perdón, acá quiero mover, x a la cuarta más y a la cuarta tienen que ser una cantidad positiva. Bien, pero si ustedes se fijan, el x está elevado a la cuarta y el y está elevado a la cuarta. Entonces, ¿cómo va a ser siempre ese argumento si está elevado a potencias pares? Siempre va a ser positivo. Ajá, entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Todo R2 menos el 0, supongo. Ajá, ahí tiene un error el apunte. Todo R2 menos el 0, 0, claro, porque el logaritmo de 0, el logaritmo de 0, ¿por qué saca el? Porque ahora yo les pregunto, ¿por qué excluye el 0, 0?
Es lo que yo les pregunto. ¿Por qué excluye el 0, 0? Porque el logaritmo de 0 no existe. Claro, porque el argumento siempre tiene que ser una cantidad positiva. Y el C, el logaritmo de 0 no existe, no está definido. Entonces, por eso es que lo excluye al punto 0, 0. ¿Estamos? En este caso. Bien, y la función logarítmica no tiene problemas. Siempre va a ser continua en su dominio. Entonces, va a ser continua en R2 menos en el 0, 0. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué ¿Cierto? otras funciones son continuas en todo su dominio? Las polinómicas, Las polinómicas, ¿quiénes más? las trigonométricas, Las trigonométricas, ¿quién Y más? las racionales. Las racionales, ¿quién más? Las exponenciales. Las exponenciales, bien, bien, sí. Todas esas son continuas en su dominio. Entonces, va a hacer falta analizar en el punto, y si les piden en el punto, no, yo me fijo, si es continuo en su dominio, va a ser continuo en cualquier punto del dominio. ¿Estamos? Ven acá ustedes, fíjense, en el ejemplo 4 tienen una función irracional, que está definida como una función de 3 variables independientes. F de x y z igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esa función? Es la terna, los x y z pertenecientes a R3, tales que lo que está dentro de la raíz, que es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. Esta función irracional, ¿dónde es continua? En todo su dominio. ¿Sí? Entonces, en todos los puntos que cumplan esta condición, la función es continua. ¿Sí? Las irracionales también son continuas. Bueno, así como vieron en el análisis 1, las funciones continuas tienen propiedades. ¿Se acuerdan de las propiedades? Bueno, sean f y g funciones continuas, funciones de n variables definidas en un conjunto abierto D de Rn. Si f y g son continuos en un punto x0 del dominio, también son continuos en x0 las funciones f más g, f menos g, f por g, k por g, donde k es una constante, y el cociente f sobre g, siempre y cuando g de x0 sea distinto de 0, es decir, para que esté bien definido. Esto en el final, por ejemplo, lo pueden tomar la definición de una función continua y les pueden tomar, porque siempre se pide alguna demostración, les pueden tomar las propiedades de las funciones continuas y que demuestren una de ellas. Entonces, es importante que estudien las propiedades y que por lo menos se aprendan la demostración de una de ellas. Todas están demostradas y las demostraciones son muy parecidas. ¿Sí? Entonces, si yo me aprendo una de ellas, no van a tener problema en hacer cualquiera. Miren, para la demostración de la I, que es la de la suma, en el final siempre se pide que enuncien el teorema, que identifiquen hipótesis y tesis. Para la I, ¿cuál es el teorema? El teorema es, sean f y g funciones de n variables definidas en un conjunto D abierto de Rn. Si f y g son continuas en el punto x0 del dominio, también son continuas en x0 la función f de x más g de x. ¿Cuáles son las hipótesis? Todo lo que está adelante de la coma, o esto es lo mismo que decir, entonces es continua en x0 la función suma, o todo lo que está adelante de la palabra entonces. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Que f y g son funciones continuas en x0. ¿Cuál es la tesis?
¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar? Es que la función suma f de x más g de x es continua en x0. Entonces, si nosotros queremos demostrar eso, tenemos que aplicar la definición. Lo que nosotros vamos a querer probar es que el límite de x tendiendo a x0 de f de x más g de x tiene que ser igual a f de x0 más g de x0. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. ¿Estamos? Usando la definición. Bueno, por hipótesis, nosotros sabemos de que cada una de ellas, o sea, de que f y g son continuos. Entonces, por ser continuas, se cumple la definición. Es decir, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0. Como g es continua, entonces el límite de x tendiendo a x0 de g de x es igual a g de x0. Esto es por hipótesis. Cada uno, f y g son continuos. Entonces, perdón, ¿a dónde queda? Bien, entonces, tomamos el límite de x tendiendo a x0 de f de x más g de x. Por las propiedades del límite, el límite de la suma, ¿en qué se transforma? En la suma de los límites. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé de que cada uno de esos límites existen. Entonces, por eso que lo puedo separar. Por eso es que lo separo. Y como nosotros sabemos de que estos límites existen, porque las funciones son continuas, f y g, entonces el límite de f de x más g de x es igual a f de x0 más g de x0. ¿Por qué? Porque este límite es igual a f de x0 y este límite es igual a g de x0. Entonces, ¿qué estamos probando? ¿Qué estamos probando ahí? Que la suma Miren. de dos funciones continuas. Es continuo. Eso, exactamente. Estamos probando que la suma de esas dos funciones que son continuas, su suma, la función suma, es continua en x0, que es lo que nosotros queríamos demostrar. Y ahí termina la demostración. Bueno, es exactamente lo mismo si ustedes tienen una resta, un producto, o sea, si tienen la constante por una función continua, es lo mismo, usando la hipótesis de que las funciones son continuas y las propiedades del límite. No sé si se dieron cuenta, eso es todo lo que usamos. Bien, usamos la hipótesis y las propiedades del límite, que ya vieron en análisis 1 y que ya vimos en la clase pasada, las propiedades del límite. Entonces, todas las demostraciones están hechas en el apunte, si ustedes las quieren después consultar. Fíjense, hemos demostrado la I, está demostrada cada una de ellas. 2i, 3i, 4i, y fíjense en la 5, es la del cociente. Bueno, teoremas adicionales, que si bien ya lo hemos anticipado nosotros. Una función polinomial de n variables independientes es continua en cada punto de Rn, o sea, en cada punto de su dominio. Una función racional de n variables independientes es continua en cada punto de su dominio. Bien. Estas demostraciones no hace falta que las hagan, digamos, esto no se toma. ¿Qué otro tipo de funciones continuas? Las funciones algebraicas en general, las irracionales, las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Todas esas
son continuos. También se ve la continuidad de una función compuesta. Suponga, dice que la función f es continua de una variable y que g es una función de n variables, tal que g es continuo en x0 y f es continuo en g de x0. Entonces la función compuesta g de x es continua en x0. ¿Sí? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de funciones que son continuas en todo su dominio. Fíjense, la función f es una función exponencial e elevado a la x menos i. El dominio de esa función el dominio de esta función es todo R2. Esa función es continua en todo R2. La función h, que tienen ustedes una función trigonométrica, este es el argumento, yo le voy a poner ahí entre paréntesis, para que es coseno de x por y sobre x cuadrado más 1. Esta es una función, tiene su dominio todo R2, nunca se anula el denominador porque es x cuadrado más 1. Es una función continua que va a ser en R2. La función g, que tiene el logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado más y cuadrado, es una función, fíjense, en este caso el dominio va a ser todo R2, porque siempre el argumento es una cantidad positiva, siempre. Entonces esa es una función que es continua en todo R2. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, acá les voy a resolver. Fíjense de acá. Vamos a hacer. Dice, estudie la continuidad de la función h en el punto 0, 8, 0. Acá la voy a copiar. Y después le voy a hacer otro ejemplo, el ejemplo K. Este es un ejemplo 4. Acá, ejemplo 4. Bueno, la función es h de xy, que es una función en rama que está definida como raíz cúbica de x menos 10 elevado a la x. Y en la segunda rama 2. Acá dice si xy es igual a distinto de 8, 0. Si xy es igual a 8, 0. Primero, lo primero que tenemos que escribir, ¿cuál es el dominio de la función? Todo R2. Todo R2, bien. Entonces, el dominio de H es R2. Primera condición, ¿existe H de 8, 0? Porque es lo que me piden, que analicen ese punto. ¿Existe? Sí, profe. Sí. Ajá, ¿y cuánto vale? Vale 2. Vale 2. Se cumple la primera condición. Vamos con la segunda. ¿Existe el límite? Cuando xy tiende a 8, 0 de esa función h de xy. Sí. Ajá. ¿Y qué rama van a tomar? La superior. Ajá, la primera. Bien, entonces acá ponemos raíz cúbica de x menos 10 a la x. Ahí me parece, espera, un segundito. Ahí. Estas eran las propiedades. Ahí le vamos a hacer una... Ahí, fíjense, en el ejercicio, acá dice 10 a la x, pero es 10 a la y. Ahí, miren. ¿Ven? Que dice 10 a la y. Entonces, ya hacemos la corrección acá.
Ahí vamos a hacer la corrección. ¿Sí? Bien. Claro, si no, no va a dar. Bien. ¿Y esto cuánto es? ¿Qué van a hacer? Van a calcular sucesivos, van a tomar trayectorias que pasen por el Vale punto 1. 8,0. ¿Qué van a hacer? Sustitución directa. Sí. Claro, sustitución directa, porque tienen una irracional y una exponencial. Entonces, esto va a ser la raíz cúbica de 8 menos 10 a la 0. ¿Y esto cuánto nos da? 1. Esto nos da 2 menos 1 y esto es 1. Ajá, entonces sí existe el límite y vale 1. Pero ¿qué pasa con la tercera condición? Son Están distintos. distintos. Bien, el límite de xy tendiendo a 8,0 de esa función h de xy es distinto al valor de la función en el punto. Entonces acá tienen un ejemplo donde no se cumple la primera, la segunda condición, pero no así la tercera. Entonces, por lo tanto, la costumbre es h no es continua en 8,0. Pero, como existe el límite, podemos redefinirla la función. O sea, la función esa h presenta una discontinuidad inevitable, no, evitable, en el punto 8,0. Entonces, podemos redefinir la función h. Bueno, ¿cómo la redefinimos? La podemos llamar h asterisco de xy. En la primera rama ponen lo que ustedes ya tenían. La raíz cúbica de x menos 10 elevado a la y. Si xy es distinto del punto 8,0. ¿Y qué van a poner en la segunda rama? ¿Qué van a poner en la segunda rama? El valor del límite. Claro, el valor del límite, lo que ustedes han obtenido, a ver, espérenme que acá me molesta el cartelito, el valor que han obtenido acá. ¿Ven? Entonces, ese valor, entonces ponemos acá 1. ¿Bien? Ese valor lo resalto para que se acuerden. Es el valor que hemos obtenido cuando hemos calculado el límite. ¿Bien? Y esa función h asterisco sí va a ser continua en el punto 8,0. ¿Alguna duda? Nada, profe. Bien. Y para terminar, les quiero hacer un último ejemplo. Esta es cortita esta clase. Fíjense en que al final tienen varios ejercicios que son ejercicios que están en la parte práctica. Miren, nos dice estos ejercicios, estos están en el cuadernillo. De estos ejercicios, a mí me gustaría resolverles el apartado K, que es distinto, fíjense, bueno, más o menos no les resolví con una trigonométrica. Entonces, esta me gustaría resolverla. ¿Bien? Yo ya lo tengo copiado al ejercicio, entonces lo vamos a hacer acá. Tenemos que analizar la continuidad en el 0, 0.
La función está definida como, acuérdense, es el apartado K, por si después ustedes tienen que, en el práctico, lo resuelven, ya lo van a tener hecho. 1 más I por el seno de 1 sobre X. 1 en la segunda rama, y acá dice si XY es distinto de 0, 0. Si XY es igual a 0, 0. Bueno, lo primero que vamos a escribir es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Todo R2. Todo R2, perfecto. Primera condición. ¿Existe f de 0, 0? Sí, profe. ¿Cuánto vale? 1. 1. Entonces la primera condición se cumple y vale 1. Vamos a calcular el límite. Límite cuando el XY tiende a 0, 0. De la función 1 más I por el seno de 1 sobre X. Bueno, ¿qué van a hacer ahí? Tenemos que hacer por sucesiones, profe. Bueno, Ajá. Y si hacen por sucesivo, a ver, yo lo voy a hacer abajo. Límite de I tendiendo a 0, del límite de X tendiendo a 0. Y acá escribo la función 1 más I seno de 1 sobre X. Y acá abajo voy a escribir el otro sucesivo. Límite de X tendiendo a 0 del límite de Y tendiendo a 0. 1 más I por el seno de 1 sobre X. Primero vamos a resolver este, donde estoy escribiendo. Si el I tiende a 0, ¿qué me va a quedar? 1. 1, sí. 1, claro, porque esto tiende a 0, multiplicado por seno, me queda 0, entonces me queda 1. El límite de la constante es la constante, es 1. Bien. ¿Cuánto vale el otro sucesivo? Infinito. A ver. Límite de I tendiendo a 0. Aquí cuando ustedes resuelven, 1 sobre 0, ¿a qué tiende? Infinito. Esto tiende a infinito, pero el seno, ¿a qué tiende? A 0. ¿Cómo era la gráfica del seno? A 1 y a menos 1. Bueno, bien. Miren, acá esto supongamos que es 1 y esto es menos 1. La función seno, ¿qué no hace así? Bueno, esto es un Claro, no bosquejo, puede ¿no? salir de ahí. No puede salir de esa banda, digamos, así. Y hace Claro. así, bueno, y vuelve y así. Y para este lado, esto es un bosquejo, no es la gráfica exactamente, pero acá, acuérdense, la gráfica no sale de esos límites, entre menos 1 y 1. Entonces, por más que esto tienda a infinito, la función seno, ¿a qué tiende? Va a oscilar entre ¿qué valores? 1 y menos 1. Claro, esto va a ser un K, supongamos, acá lo voy a escribir con color, esto va a ser un K que va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, acá les va a quedar 1 más I por esa constante K, que está entre menos 1 y 1. Entonces, ¿cuánto vale ese límite? 1. 1. Porque en realidad, este límite, ustedes lo podrían haber calculado
con sustitución directa. No me hacía falta calcular los sucesivos por la forma en que tiene la función. Podría haber trabajado con los sucesivos. Bueno, este límite sí existe. Sí existe. ¿Y cuánto vale? ¿Qué valor va a tomar? 1. 1. ¿Y cómo es el valor de la función? Con el valor del límite. Son iguales. Igual. Son iguales. Entonces, f de 0, 0 es igual al límite. Cuando xy tiende a 0, 0 de la función f de xy, entonces en este caso, la función f es continua en 0, 0. ¿Alguna duda? Nada, profe. Bien. Bueno, y eso es todo. Fíjense en acá, voy a mover un poquito la pantalla de nuevo, para que ustedes vean que acá tienen otro ejemplo, otro ejercicio. Son los mismos que están en el cuadernillo y que Patricio les va a resolver algunos de ellos, de acuerdo a lo que tenga separado la profesora, lo que le haya, los que estén elegidos en el aula virtual. ¿Sí? Son ejercicios del cuadernillo. Analizar la continuidad de la función. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, detenemos aquí la grabación y